la comprobación del comportamiento del inductor y capacitor en corriente alterna. En la guía viene el objetivo, que es lo que pretendemos lograr, que es comprobar las características de este tipo de circuitos, que ya lo analizamos de forma teórica, entonces vamos ahorita a comprobarlo con el simulador. Recuerden que aquí la introducción es para apoyo a que ustedes recuerden las características. En este caso tenemos las dos formas de representación senoidal. Recuerden que es representación senoidal porque están las señales de tensión de corriente, de tensión y de corriente, perdón. La de tensión es la onda marcada con azul y la de corriente con rojo, en ambos casos. Y aquí se aprecia más claro cómo la corriente en el primer caso está atrasada con respecto a la tensión, porque ya cuando va iniciando la corriente, la tensión ya lleva un valor máximo, entonces está atrasada a 90 grados. Y en el segundo caso está adelantada. Entonces, en el primer caso es un circuito inductivo y en el segundo caso es un circuito capacitivo, ¿sí? Y obviamente, si su desfasamiento es de 90 grados, me va a provocar que la potencia aparente, que es la energía que se suministra, se va a convertir en el caso del inductor en campo magnético, y en el caso del capacitor en campo eléctrico, sí, que en este caso del capacitor se carga y se descarga, pero no la consume. Entonces, es lo que vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues obviamente con la potencia que lee el wattmetro. El nombrecito de wattmetro me indica que es watts, y ya sabemos que el watt es la unidad de la potencia activa o real, que es la energía que se consume. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar del comportamiento del circuito inductor y capacitor. Vamos a emplear como material o equipo la guía y el software. Perdón, el procedimiento es el siguiente. Vamos a iniciar con el paso 1. Tenemos en este caso los dos circuitos, los vamos a hacer para ver las características al mismo tiempo. Primero vamos a conectar únicamente un inductor de 0.2 henries o 200 milihenries y le vamos a intercalar el wattmetro, un multímetro en función de voltmetro y el otro multímetro en función de ampérmetro. Nada más conectamos uno porque el objetivo es conocer su comportamiento, no vamos a estar analizando las corrientes parciales y todo lo que hacemos en otro tipo de circuitos, sino solamente el comportamiento, ¿sí? Y en el segundo vamos a agregar un capacitor de 50 microfarads al que le integramos igual un multímetro en función de voltmetro y un multímetro en función de ampérmetro y el wattmetro. Como comenté hace rato, pues el wattmetro teóricamente me debe de dar 0 porque no se está consumiendo energía. Ahorita que les comparta la pantalla con el simulador, vamos a observar una característica muy peculiar que vamos a analizar ahorita que lo hagamos. Pero bueno, en este caso estos son los dos circuitos. Ponemos play o corremos el simulador y observamos qué va a pasar. Recuerden configurar el multímetro, los que están obviamente en paralelo como voltmetro de corriente alterna y los que están en serie como ampérmetro de corriente alterna, ¿sí? Porque si no, entonces por eso la práctica pasada hubo algunos conflictos en cuanto a las lecturas, pero era porque no estaba configurado, ¿sí? Bueno, entonces estos son los circuitos, lo corremos el simulador o lo ponemos play y vamos a leer, como los estamos haciendo al mismo tiempo, vamos a leer. En la misma tabla están las celdas para anotar. VL es la tensión en el caso del inductor, y L la corriente en el caso del inductor, y la potencia, si es P solita, acuérdense que es la potencia activa o real, o sea, los watts. ¿Y qué me va a dar aquí? ¿Sí? Que ya de antemano sabemos que va a ser un valor 0 o muy pequeño, que le consideran despreciable. Y aquí mismo está la tensión en el capacitor, la corriente en el capacitor y la potencia activa en el capacitor. Entonces, ya que hayamos anotado esto, llenamos la siguiente tabla. Igual están combinados los dos circuitos, porque la intención es compararlos, ¿sí? Entonces,
La siguiente tabla, que es del paso 3, esto es calculado. Dice potencia aparente, ya sabemos que es V por I. Potencia reactiva, acuérdense que necesitamos el ángulo. Ya de antemano sabemos que el ángulo es de 90 grados, pero ¿cómo vamos a saber que es cierto? Cuando ustedes lean la potencia real o activa, ahí mismo en el wattmetro me va a decir qué factor de potencia está manejando. Si es 0, pues ¿qué hacemos? Sacamos coseno a la -1 o arco coseno de 0 y les debe de dar teta, que en este caso, insisto, es de 90. Si teta es 90, pues el factor de potencia es 0 porque no se está consumiendo energía. Z, en el caso del inductor, la única oposición que va a presentar el circuito va a ser la reactancia inductiva. Entonces, con ley de Ohm, calculó la reactancia inductiva, que va a ser igual a Z en este caso. Hacemos lo mismo con el capacitor, calculamos potencia aparente, potencia reactiva, el ángulo, factor de potencia, y Z, que en este caso Z es igual a la reactancia capacitiva. Ya con estos valores realizamos los diagramas fasoriales, que obviamente son dos, pero aquí lo importante es que espero que los realicen adecuadamente. En el caso del inductor o del circuito inductivo, recuerden que, me estoy regresando para que se acuerden. Recuerden que, ok, espérenme tantito porque esta cosa se me conflictúa. No, ya se pasmó. Ahí va, espérenme. Aquí está. En este caso, en el inductor, recuerden que la corriente se atrasa, entonces ustedes toman como referencia ya sea la tensión o la corriente, pero me tienen que indicar que la corriente se atrasa. Y en el caso del capacitor, tienen que indicar en el diagrama fasorial que la corriente se adelanta. Así esa es la intención del punto 4. Y en el 5, vamos a comprobar cómo se comportan los capacitores a pesar de que no sé si alguien lo ha analizado, si mal no recuerdo, no lo preguntaron, pero bueno. El capacitor en corriente continua almacena energía en forma de campo eléctrico y poco a poquito se va descargando o se descarga por medio de algún dispositivo que ustedes quieran mandarle esa señal de energía. Y en el caso de alterna, lo que hace el capacitor es cargarse y descargarse porque le están llegando si se acuerdan, si la frecuencia es de 60 Hz, un ciclo se forma en 16 milisegundos, entonces una alternancia positiva se forma en 8 milisegundos. Entonces, esto le está cambiando de polaridad cada 8 milisegundos. Entonces, ¿qué hace el capacitor? Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Pero obviamente, eléctricamente, esa carga y descarga se utiliza, lo habíamos comentado la vez pasada, para que estas señales provoquen, en el caso, les puse el ejemplo de los motores, que su par de arranque significa fuerza, que va a vencer la inercia de la flecha. Entonces, eso es lo que provoca el capacitor, apoyo para que arranque un motor. Pero bueno, eso ya lo verán en mantenimiento de motores el siguiente semestre. Pero bueno, aquí vamos a comprobar en este circuito, que es un circuito mixto que hemos manejado mucho, dos capacitores en paralelo conectados a uno en serie. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? Van a calcular, aquí lo dice en el paso 6. Primero, bueno, aunque está hasta el último, pero dice, utilizando los valores de cada capacitancia van a calcular C total. ¿Qué quiero decir ahí? Que calculan primero la capacitancia de estos dos en paralelo, C2 y C3. Recuerden que en paralelo los capacitores se suman. Y ese resultado de C2 y C3 están en serie con C1. Y acuérdense que en capacitores, en serie es la inversa de la suma de las inversas. ¿Sí? Ya que calculen eso, lo que les dé lo anotan aquí abajito en el paso 6, donde dice CT utilizando los valores de cada capacitancia. Después ya corren el circuito o le ponen play o la flechita verde, como lo quieran, lo comprendan mejor. Entonces, ya que hacen eso, fíjense, nada más estamos conectando aquí un multímetro, y lo dice arriba, en función de ampérmetro de corriente alterna. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues para conocer la corriente y en base a ese valor de corriente que vamos a anotar aquí, dice IT igual
Ya teniendo esa corriente y conociendo la tensión, vamos a calcular con la ideón la reactancia capacitiva total. Ya que tengan ese valor de reactancia capacitiva total, despejan CT de esa expresión matemática y el valorcito que les dé aquí donde dice despejada de la reactancia capacitiva debe de ser aproximadamente igual al que calcularon teóricamente, ¿sí? Ese es el objetivo de este circuito. ¿Por qué no lo hacemos con las bobinas? Porque acuérdense que en la realidad con bobinas tengo circuito RL en serie. Entonces, no va a dar los datos que ustedes calculen, pero en el caso del capacitor, sí. Sí, entonces por eso lo hacemos nada más en el capacitor. No sé si tengan alguna pregunta de la guía y nada más vamos a compartir el simulador para hacer uno de los circuitos porque ya a estas alturas ustedes manejan muy bien el simulador. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. Perdón, les voy a entrar. Resendiz, le permití el acceso, pero ya con falta, ¿eh? Luego, porque luego se me pone aquí en la pantalla y no visualizo mi archivo por eso. Bueno, entonces voy a dejar de compartir este archivo para compartir mi simulador y nada más hacer el primero. Permítame 2 segundos. Déjame compartir mi simulador. Bueno, ahí está. Nada más vamos a rápidamente para los que todavía no se acuerden, pero creo que la mayoría ya lo hace muy bien. Vamos a armar el inductivo. Recuerden que lo primero que nos aparece son las fuentes. La de alterna, por default es de 120. De una vez pongo la tierra. Me voy a elementos básicos. De los básicos, pues lo primero que encuentro es mi switch. Aquí está. Y solamente vamos a usar un inductor que damos de 200 milihenries o 0.2 henries. Vamos a buscarlo aquí rápidamente porque hay muchísimos, déjenme ver. Llevo 12, 50, 900, ya anda por acá. Aquí está. Ok. Y creo que de aquí ya es todo. Nada más por estética vamos a girarlo o rotarlo. Ponemos 2 multímetros, uno como voltmetro, otro como ampermetro. Nada más estoy separándolos tantito para que no se encimen. Y nos falta el wattmetro, ¿sí? Ahí está. Recuerden que la sugerencia es que primero iniciemos la conexión con todo lo que va en serie. Va la fuente, a la bobina de corriente, corriente al inductor, serie con el multímetro en función de ampermetro, switch, y cierro mi circuito, pongo mi referencia a tierra, conecto lo que hay en paralelo, que es la bobina de tensión del wattmetro, multímetro como, esto lo puedo rotar, pero bueno, ahorita lo dejo así. Multímetro como voltmetro, de una vez cierro mi switch, configuro mis aparatos, esto lo dejo aquí, es wattmetro, este va a ser como ampermetro de alterna, y este como voltmetro de alterna. Y corro. Vamos a ver qué pasa. Aquí está detectando
119.998 volts, o sea, 2 milésimas de diferencia a lo que está marcado como fuente. 1.571 amperes. Y observen aquí el wattmetro. Estoy leyendo un valorcito que me está variando dependiendo de lo que varíe la fuente. Esto en la realidad sí ocurre, ¿eh? O sea, hay caídas en circuitos pequeños, obviamente pequeñas caídas de tensión, pero en circuitos grandes, ya ustedes cuando, no sé si lo vieron en instalaciones, pero porque no se da mucho en residenciales, pero se da más en industriales. Hay caídas de tensión incluso por las distancias de las instalaciones. Entonces, esas caídas me provocan variación en los instrumentos. Ustedes cuando lo hagan de forma real o presencial, eh, van a tener que leer los instrumentos que van a requerir para analizar el circuito. Van a tener que hacer las lecturas de forma simultánea. ¿Qué es eso? Pues leer todo al mismo tiempo para que las diferencias o las caídas que afectan, obviamente, si hay una caída en un lado, afecta en todos los instrumentos. Entonces, se detecten todas al mismo tiempo y a la hora de hacer los cálculos no haya error de lectura, ¿sí? Entonces, aquí si ustedes observan en el wattmetro, hay una lectura que está variando y hay una letrita ahí que dice, parece U, pero es una MU, porque no hay ningún símbolo de prefijo que sea una U. Entonces es una MU. Los que han trabajado símbolos o el alfabeto griego se han dado cuenta que en algunos libros o en algunas lecturas la MU la usan como U. Pero bueno, es MU. ¿Qué quiere decir esto? Que son 47.55 microwatts. O sea, acuérdense que micro es millonésima de la unidad, o sea, son millonésimas de watt. Si lo pasamos a la unidad sería 0.00047 watts, ¿sí? Entonces, lo que decían los enunciados que leíamos son valores despreciables, ¿sí? Por eso aquí se observan el factor de potencia es cero. Este es el importante. Si el factor de potencia es cero, de aquí es donde sacamos el ángulo con coseno a la menos 1 de cero, ¿sí? Y obviamente nos va a dar 90. Bueno, esto es nada más para compartir el primer circuito. Los demás sería nada más aquí cambiar L1 o ponerlo aquí abajito. Acuérdense que la guía me pide que sean los dos. Aquí abajito, hacer el otro circuito, aquí abajito, ¿sí? Obviamente esto lo subimos. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta de la práctica del día de hoy. Ya publiqué en Classroom, en novedades, las fechas del segundo periodo de evaluación. Entonces, por favor, estén pendientes de esas fechas. Y si hay alguna duda, pues yo sigo aquí. Me dicen para ver si dejo de compartir mi pantalla o la dejo. Ya Entonces, sigue. si gustan, ya pueden integrarse con sus equipos para trabajar y si ya les di acceso y salen por cualquier situación, pueden volver a regresar porque ya tienen el acceso libre, ¿sí?